Con Cecilia Giudici. Ella es fundadora de La Cecilia, una escuela que, como decíamos al comienzo del programa, tiene un proyecto educativo un poco más alternativo, absolutamente diferente a la educación convencional. Así que bueno, vamos a dejarla a Cecilia que nos cuente. ¿Cómo te va, Cecilia? ¿Qué decís? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro, Cecilia. Con Pato hace mucho tiempo que queríamos hablar con alguien referente a la educación, cómo es la situación actual, cómo se educa a los niños hoy, la salud mental, la meditación, si se implementa o no, y más en estos casos también. Acá vamos a tocar distintos temas, Cecilia. La actual formación que ustedes brindan en esta escuela, La Cecilia, cómo es, cómo trabajan con los niños, qué es lo que tienen en cuenta, y también quiero pedirte tu opinión con referente a esto y cómo lo trabajan también ustedes, que es el tema. Muchas docentes hablo en forma privada con ellas sobre el tema de los niños que sufren violencia, abusos y que llegan al colegio con todos esos síntomas, ¿no? Y que los docentes por ahí lo pueden apreciar o no, si están capacitadas o no, y les da miedo a veces de denunciar, porque bueno, sabemos el caso que sucedió hace un par de años con una docente que por denunciar la mataron, las amenazan. ¿Cuál es la responsabilidad de la dirección? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? Bueno, temas muy delicados que te agradezco, Cecilia, que te animes a charlarlo con nosotras. Bueno, muchas gracias. Sí, realmente educar es toda una decisión que necesita no solo informarse, sino formarse. Nosotros en su momento fuimos muy, fue una decisión importante, porque ni mi esposo ni yo, que somos los fundadores de la escuela, somos docentes. Mira. Lo cual era todo un tema, ¿no? Participábamos mucho de la educación de nuestros hijos. Nosotros tenemos 4 hijos, 3 de los cuales fueron a la misma escuela, y como padres éramos muy presentes, pero veíamos que no iba al ritmo los cambios de lo que nosotros hubiésemos querido. Estoy hablando de hace un poquito más de 30 años atrás. Ah, mira vos. Entonces, cuando nace el 4.º hijo, nosotros, bueno, en principio nos empezamos a preguntar entre nosotros, entre mi esposo y yo, en el futuro, mientras creciera, qué íbamos a hacer. Pero a la par de esto, veníamos participando de ONG, de distintas ONG. Yo estoy desde los 11 años en la Sociedad Naturista de Santa Fe, y en ese momento teníamos la autoescuela de vida naturista en un espacio que gratuitamente nos brindaba el ministerio, en una escuela los días sábados, y bueno, y un poco en ese grupo de autoescuela de vida naturista, que más que nada tenía que ver con la salud y sobre todo con la alimentación. Se empezó a generar esto de que también había otras personas que querían una educación diferente. Bueno, ahí empezamos, teníamos tiempo para empezar con el jardín de mi hijo, del más pequeño, y bueno, y empezamos a generarlo y a formarnos, y una de las cosas que vimos principalmente era el espacio, el lugar, porque no queríamos hacerlo en la ciudad, que los espacios son más reducidos. Queríamos más contacto con la naturaleza, porque bueno, también de ahí veníamos nosotros, ¿no es cierto? Y encontramos este lugar donde estamos ahora, que incluso vivimos, en Montevera, ya pertenece a la ciudad de Montevera, y bueno, y se fueron dando las cosas de una manera que pudimos hacernos del espacio. Fue una decisión muy importante. Nosotros no habíamos pensado nunca, hasta que nos surgió, nos movilizó todo este tema de no poder cambiar como padres, más que hacer algunos aportes, pero no podíamos cambiar demasiado. Y bueno, y empezamos. Nuestra historia está contada en la página de la escuela. Empezó con nuestro hijo y el hijo de una persona más que en ese momento participaba de esta autoescuela. Y así empezó, es la historia de la escuela, con 2 niños en un gallinero arreglado para que funcione como espacio educativo, como lo que se conoce como aula. Y bueno, era utópica. Realmente hubo un periodista que nos hizo una nota en ese momento que decía la utopía hecha realidad.
bueno, nosotros todavía no podíamos hablar de cómo iba a ser el desarrollo de la escuela, pero realmente hoy podemos decirlo que fue una utopía hecha realidad, ¿no? Y bueno, empezamos a crecer de a poco, nunca fue la idea de tener una escuela demasiado grande. Yo siempre estuve en la parte logística de la escuela, en construcción. O sea, hasta ese momento estaban fuera del sistema, los niños no iban al colegio. No, cuando empezamos inmediatamente, bueno, un año antes de empezar con el jardín, empezamos con los preparativos, con acondicionar esta aula, y luego sí, ya empezamos a pedir autorización para el nivel inicial, que es jardín escolar, y empezamos con los trámites, que bueno, también, pero luego de varias reuniones, bueno, en todo lo que significa abrir una nueva escuela, y llegó pros, sus contras, pero en definitiva la escuela se autorizó. Para hacerlo más corto, empezamos con el nivel inicial. No quisimos nunca hacer la escuela de golpe, porque te aclaro que al no ser docentes, nosotros sabíamos lo que no queríamos, pero el que queríamos en la educación de los niños, lo íbamos a ir viendo también. Había cosas que sí, lo teníamos claro de que íbamos a hacer, pero lo fuimos viendo en la marcha, en la experiencia, en la observación del día a día. Entonces arrancamos con jardín y todos los años íbamos agregando un grado más. Así se hizo la escuela, siempre con pocos niños. Hoy tenemos un total de población entre primaria y secundaria de unos 120 alumnos más o menos. Claro, con grupos muy personalizada, que es lo más importante, sí, ¿no? Sí. Son grupos muy reducidos, de 12 chicos en primaria, de 15 chicos en secundaria, y realmente sí es importante porque, bueno... Secundaria, perdón, también secundaria. Sí, tenemos ya desde el 2004 empezaron a salir la primera promoción de secundaria, y por supuesto ya tenemos chicos nuestros que han terminado distintas cosas, desde terciarios, universitarios, y también algunos que están en el mundo del trabajo con otro tipo de actividades. Contame, Cecilia, ¿qué se diferencia tu colegio de las demás instituciones? Si bien tenemos, por lo que hablas, nos imaginamos, ¿no? Pero ¿cuál sería el método? ¿Sería el método Montessori? ¿Trabajan con la naturaleza? ¿Trabajan la parte espiritual, la parte de las emociones? Sí. Mira, nosotros por venir ya te digo, de ONG, del trabajo con la salud y demás, sí, trabajamos en la parte de la alimentación, es muy importante. El campus de la escuela es vegetariano, lo cual no significa que los chicos que vengan acá tengan que ser vegetarianos, claro, sino que dentro de la escuela la alimentación siempre fue muy cuidada, que era todo un tema cuando empezamos, porque todavía no existían las cantinas saludables. Hoy, por suerte, hay mucho más conciencia y ya se está instrumentando esto también en los colegios en general. ¿Nosotros en qué nos diferenciamos? Por un lado, nuestra escuela es una escuela autorizada, tenemos directoras, pero internamente, el Ministerio lo sabe, trabajamos de una manera diferente a las otras escuelas. Tenemos un equipo de conducción, es lo que se llama, estamos dentro de la Asociación de Escuelas Democráticas, que están en el mundo, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, formamos parte de las escuelas democráticas. Esto significa que todo lo resolvemos en un plano de horizontalidad, en donde también participan los alumnos. Es decir, hay cosas que obviamente, ¿no es cierto?, que tenemos que resolver ese equipo de conducción, que lo puede formar cualquier persona, ese equipo de conducción, que se comprometa a estar semanalmente en las reuniones. Bueno, en ese equipo de conducción resolvemos las cuestiones de la escuela. Los chicos también participan porque ellos piden, hay mucha participación de los alumnos, porque además de tener las materias, al ser una escuela autorizada, tenemos las materias que corresponden, y ellos participan pidiendo cosas, pidiendo talleres y opinando. Así que es muy lindo ese ida y vuelta con los alumnos de primaria y de secundaria, ni hablar. Nosotros no somos Montessori ni Waldorf, que las conocemos, muy buenas pedagogías. Yo conozco muchísimo esas pedagogías, y tenemos dentro de la red, que ya te voy a contar, conexión con muchas escuelas Waldorf y Montessori. Si bien hay cosas que nos gustan y por ahí hemos tomado, como los grupos socioafectivos de Montessori, pero es nuestra propia pedagogía, y
Nosotros también en eso hacemos mucho hincapié en que si bien se puede tomar de otras pedagogías, también surgen muchas escuelas nuevas últimamente que no están a lo mejor autorizadas, pero comienzan. Y bueno, y uno sugiere que armen con la misma comunidad, con sus características. Nosotros no replicamos nuestra escuela. Sí pueden venir a visitarla, ver cómo trabajamos, pero muchas veces nos han pedido que hagamos una escuela de esta en otro lado, y bueno, la verdad es que no lo hacemos. Nos parece que cada comunidad tiene que ir definiendo lo que quiere y lo que busca. ¿Cuáles son los reglamentos que tiene que tener un padre o cumplir los niños para poder ingresar? Por ejemplo, vos dijiste que si bien es una alimentación vegana, pero no se le exige al chico, o sí tiene que llevar una merienda vegana o naturista, o puede llevar algo, o sea, sí. Porque, ¿sabes qué? Hay que aclarar bien, porque a veces después vienen las cuestiones, mirá, no le permiten esto, el otro, los reglamentos, ¿no? Y yo siempre digo, si no estoy de acuerdo con un lugar, hay otras opciones para ir, ¿no? Seguro, ya sea la matrícula, el costo, los precios, si lo hacen ir de una manera u otra. Entonces, acá hay un mensaje de una señora que dice, por ejemplo, que es costosa la matrícula y que sí que en realidad son veganos. Entonces, me gustaría que le respondas a la señora. Exacto. No, sí, porque por ahí hay cosas que le falta información, o por ahí también hay prejuicios que siempre uno tiene que mirar eso en uno mismo también, ¿no? En la escuela nosotros tenemos una ficha de inscripción. El mecanismo es el siguiente: los papás inscriben al alumno o alumna, se hace una cita donde tenemos una entrevista con los papás o el encargado del niño y la niña, o del joven y la joven, y viene también, y ahí tratamos de dejar aclaradas todas las preguntas que tengan los papás, y nosotros también después de esa entrevista tomamos una decisión de inscribirlo o no, y los papás también. La alimentación es vegetariana, no es vegana, es vegetariana, y yo particularmente tengo a cargo el taller de salud. Nos preocupa mucho, mejor que preocuparnos, nos ocupa mucho el tema de la salud. Nos parece que es muy importante que a una edad tan temprana los chicos sepan poder elegir, incorporar y tener una buena alimentación, y que también lo hemos visto que eso mismo ellos lo llevan a la casa. De todas maneras, si el chico no es vegetariano o lo que sea, no hay problema, puede venir. Lo que sí, si trae algo a la escuela en una vianda, que puede hacerlo, tiene que estar acorde con bueno, yo creo que podemos estar o no de acuerdo, pero cuando uno va a un lugar, a una institución, y bueno, tiene que ver las reglas del juego, si nos gusta bien, y si no, mando a otra institución. Es así. Seguro. Lo importante eso es que hay papás que les gusta y están de acuerdo y dicen, me gusta esto, por eso mando a mi hijo ahí, y si no me gusta, hay otras opciones. Lo que pues ya se me va el tiempo, es interesantísimo el tema para hablarlo. Preguntarte, es largo, preguntarte, ¿no? El tema de los chicos no sé si yo creo que al ser más reducido los grupos se puede trabajar de distinta manera, los docentes por ahí pueden detectar si algún chico tiene algún problema familiar, de abuso. ¿Eso ocurre? ¿Lo pueden ver? ¿Hacen un estudio de cada situación familiar del chico, cómo llega al lugar? No, por supuesto, sí, eso se ve. Nosotros trabajamos mucho acá con las emociones, con la formación del carácter, que es uno de los ejes de la escuela, además de la alimentación, ¿no es cierto?, la formación del carácter. Y el tema que vos me decís de los abusos, sí, obviamente que se detectan en la escuela, y por supuesto. ¿Y qué requisitos, qué protocolos llevan en adelante cuando un docente detecta? El protocolo es el protocolo que prácticamente tienen que llevar todas las escuelas. Hay que atender el caso, hay que llamar a los padres, seguramente hay intervención de profesionales. Nosotros no somos psicólogos, pero cuando detectamos un caso, por supuesto que indagamos y sabemos que queremos saber qué es lo que pasó, por eso lo primero que se hace es llamar a los padres, y por supuesto si hay que dar intervención a alguna denuncia de algún tipo policial, también se hace. ¿El docente tiene que dar nombre y apellido, o simplemente se informa la situación? Se informan al ministerio la situación. Hubo casos que nos hemos reunido hay un equipo en el ministerio que también está en estos temas, y nos hemos reunido también con
con gente del ministerio, y eso es muy importante, porque yo te quería comentar algo. Yo particularmente con los niños, el tema de la violencia me preocupa mucho, y como ciudadana fuera de la escuela actúo, participo mucho. Me ha pasado muchísimos casos, bueno, perdón que sea autorreferencial, pero a veces uno ve violencia en la calle y no se anima a intervenir, y bueno, uno obviamente que no se va a poner delante de un arma, pero sí hay un montón de situaciones que se puede intervenir de distintas maneras. Y es importante que la gente asuma ese compromiso, que no deje pasar las cosas, desde un vecino que siente algo, que escucha algo, que yo creo que hay estas situaciones de los niños se podrían evitar, podríamos ayudar a evitarlas en muchos casos participando. Sí. Bueno, muchísimas gracias, se nos va el tiempo, Ceci, te vamos a volver a llamar para charlar sobre este tema tan importante como, que es la educación de los niños, la salud mental y toda esta cuestión tan delicada, que no vuelvan a ocurrir como sucede en el niño Lucio, ¿no? Que es un tema que hablábamos con Pato, que es terrible, y tenemos que estar como sociedad todos involucrados, ¿eh? Las autoridades no solamente, sino la justicia. No esperemos a que la justicia haga justicia, tenemos que hacer prevención en los colegios, los docentes, los directivos, la sociedad, todo. Es lo que le decimos a las mujeres emprendedoras, denunciar, pero antes, con tiempo. Yo creo que la sociedad va a cambiar en la medida que cada uno de nosotros cambiemos. Sea protagonista, ¿eh? Muchísimas gracias, Cecilia Giudici, gracias a ustedes. fundadora de la escuela La Cecilia.